Hola, les damos la bienvenida a Aprenda en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Juana Campos y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida, maestra, bienvenido, Ton. Gracias. Hola, Bienvenidos maestra. a todos los estudiantes de quinto grado a su clase de Ciencias Naturales. Bienvenida, Ale, bienvenido, Ton. ¿Cómo están? Muy bien, maestra. Muchas gracias. Ya estoy listo para la clase de hoy. Hola, maestra, me encuentro bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Y alguno de ustedes me ayuda a recordar cuál fue el reto de la clase anterior? Yo, maestra, yo. En nuestro diario de campo debíamos registrar una especie endémica del lugar donde vivimos. Esa especie endémica podría ser del país, de la entidad o de alguna zona muy específica de nuestra localidad, como un río, una montaña o un cenote. Los dos están en lo correcto. Ese fue nuestro reto de la clase pasada. Durante estos días recibimos algunos registros de observación de estudiantes de quinto grado. ¿Quieren conocer las especies endémicas que nos compartieron? ¡Sí! ¡Quiero conocer más especies! Sí, vamos a verlos. Bien, pues vamos a conocerlos. Vamos a observar las siguientes imágenes. Saúl nos comparte que en su registro observó al colibrí, que es una especie endémica del suroeste de México. De largo mide 8 a 10 centímetros. Como todos los colibríes participan de manera importante en la polinización de plantas en los ecosistemas de los que forma parte. También se puede alimentar de insectos pequeños. Por otro lado, también Marisol nos compartió sobre el perrito llanero mexicano. ¡Guau! Es una especie endémica de las zonas semidesérticas entre los límites de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Se alimenta de plantas suaves e insectos. Frente a un riesgo, emite un sonido de alarma parecido a ladridos. Actualmente se considera una especie en peligro de extinción. ¡Guau, maestra! Estoy sorprendida por la diversidad de especies endémicas que nos compartieron los estudiantes de quinto grado. Como recordaremos, la biodiversidad de México también se caracteriza por contar con diferentes especies endémicas. Maestra, yo me quedé muy preocupado por lo que Marisol comentó en su registro, que el perrito de la pradera está en peligro de desaparecer porque se considera una plaga. Lamentablemente así sucede con muchas de las especies, Tom, sean endémicas o no. Pero maestra, ¿cuáles son las causas de que las especies desaparezcan? Maestra, ¿cuáles son las consecuencias de su pérdida? Ale y Tom, estén muy atentos porque precisamente de esto se va a tratar nuestra clase. Para iniciar con nuestro tema de hoy, ¿qué les parece si vemos un video? ¡Sí! Bueno, pues vamos a verlo. La vida en la Tierra surgió hace aproximadamente 4.000 millones de años. A lo largo de este tiempo, han existido incontables especies de flora y fauna que cíclicamente han surgido y desaparecido como parte de un proceso natural. Sin embargo, hoy estamos en uno de los momentos más críticos, la sexta extinción masiva. La extinción es un proceso natural que todas las especies experimentan en algún momento, pero lo que no es natural es que se esté dando la extinción masiva de una manera como la que estamos viendo en este momento. En los últimos 600 millones de años han ocurrido lo que los científicos llamamos 5 extinciones masivas. Las extinciones masivas tienen 3 características. La primera, que destruyeron 70% más de todos los animales y plantas del planeta, la biodiversidad. La segunda, que fueron catastróficas, provocadas por un impacto, por ejemplo, de un meteorito, el cambio de la concentración de oxígeno en el mar. Y la tercera es que fueron geológicamente muy rápidas, en decenas de miles o cientos de miles de años. Esta es causada por el hombre y tiene las mismas características. Por ejemplo, hace solamente un par de días salió un artículo que indica que se han perdido desde 1970 a la fecha en Canadá y Estados Unidos, en Norteamérica, 3.000 millones de aves.
Si hiciéramos una más o menos extrapolación a México, estaríamos pensando que tal vez en México se perdió en este periodo 500 millones de aves, de individuos. Ese es el tamaño del impacto. En esta extinción masiva, a diferencia de las anteriores, es básicamente instantánea. Está ocurriendo en 100 o 150 años, ¿sí? Aunque empezó hace muchos años, en realidad lo fuerte es en los últimos 100 años y lo más fuerte es en las últimas 2 o 3 décadas. Y lo que encontramos es que las especies que se extinguieron en 100 años, fíjate, en 100 años, deberían haberse extinguido en tiempos normales en 10.000 años. De ese es el tamaño de la extinción. La desaparición de las especies es un proceso natural de los ecosistemas. Las especies pueden desaparecer por la depredación o por fenómenos naturales, como un terremoto, erupciones volcánicas, entre otros. Sin embargo, actualmente la extinción de especies es un proceso acelerado, principalmente por la acción de los seres humanos. Pero maestra, ¿cómo que por la acción de los seres humanos? Una de las causas que está generando el acelerado proceso de extinción de algunas especies de plantas y animales es el cambio climático. Veamos la siguiente cápsula para conocer un poco más de esto. Como vimos en el video, el cambio climático tiene consecuencias importantes, como las sequías, aumento de la intensidad y frecuencia de las tormentas, mayor probabilidad de incendios forestales y elevación del nivel del mar. ¿Y todas estas consecuencias afectan a los ecosistemas? Así es, Ton. El cambio climático no solo afecta a los polos glaciares, sino también al resto de los ecosistemas, lo que provoca cambios en las especies, por ejemplo, en su alimentación, reproducción o cómo se relacionan con el medio. Maestra, ¿y hay más causas que afectan a las especies? Claro, Ale. Además del cambio climático, otra acción que causa la desaparición de las especies es la destrucción de su hábitat natural. ¿Qué tal si vemos un video para conocer más a fondo? Sí. Durante décadas, el ser humano ha tenido como prioridad el desarrollo económico por encima de su bienestar social y ambiental, ocasionando un estado de alerta en la biodiversidad. Los procesos de desarrollo, una economía que está priorizando siempre los temas de crecimiento, de maximización de la ganancia y no toma en cuenta los criterios ambientales para lograr un desarrollo armónico con su parte social y con su parte ambiental, ha generado que tengamos una disminución de la cobertura vegetal en más del 50% en el mundo, lo mismo en nuestro país. A partir del siglo pasado han aumentado de manera considerable los niveles de extinción. Se han perdido 16 millones de poblaciones al año. Por ejemplo, en la última década se perdieron el 25.9% de los mamíferos y el 12.8% de las aves. Estamos entrando a la llamada sexta extinción, que por primera vez no es por fenómenos naturales, sino por fenómenos antropogénicos, es decir, que son las sociedades humanas en sus formas de desarrollo, particularmente sus formas de consumo, lo que está exagerando en la manera en que extraen recursos de la naturaleza, más allá de lo que la naturaleza puede reponer. Para el 2030, el desarrollo sustentable tiene una agenda a nivel global que firmaron la mayoría de los países, donde se incluyen 17 objetivos que de no cumplirse traerían consecuencias aún más graves. Es que las tendencias nos están marcando que si la población sigue creciendo como crece, si el consumo sigue creciendo de la misma manera,
si las tecnologías que se utilizan no cambian y se hacen amigables con el medio ambiente, si la economía no entra en un proceso de un crecimiento pero que vaya desacoplando el uso de las materias primas, de la energía, del agua, si eso no ocurre, estaremos en 10 años, en 20 años, en 30 años en situaciones peores. ¡Ay, maestra! Qué triste y lamentable que muchas actividades humanas tengan que afectar tanto a los ecosistemas y organismos que viven en ellos. Parece que por cubrir las necesidades de los seres humanos, afectamos a los ecosistemas. Los dos tienen mucha razón. Como hemos visto hasta ahora, muchas acciones del ser humano son las responsables de afectar la biodiversidad, poniendo en riesgo muchas especies que habitan en los ecosistemas. Sin embargo, algunos procesos como la ocupación de ecosistemas por especies invasoras. Esta sería una tercer causa de la extinción de especies. ¿Especies invasoras? O sea que ¿atacan a los demás? Algo así, Ton. Pero vamos a ver los siguientes videos para conocer más a fondo de esto. Los seres vivos poseen características que les permiten vivir en equilibrio con su medio ambiente, pero cuando las transportamos para llevarlas a otro ecosistema, estas especies se consideran exóticas. Muchas de ellas no logran adaptarse y no sobreviven, pero otras pueden establecerse y afectar a las especies que ya habitan ahí, incluso hasta provocar su extinción. Estas son conocidas como especies exóticas invasoras. En México se han registrado cerca de 300 de ellas y provocan un daño estimado en cerca de 60,000 millones de dólares cada año. Entra en invasoras.mx para conocer más sobre cómo conservar nuestra riqueza natural. Sin duda, la principal causa de introducción de especies exóticas invasoras somos los seres humanos. Algunas son introducidas intencionalmente en actividades productivas como el cultivo de especies ornamentales o de alimentación. Otras son adquiridas como mascotas y luego liberadas al medio ambiente. Pero también pueden ser introducidas de manera no intencional como polizones en nuestros transportes o adheridas a nuestra ropa. Al volver de un viaje, revisa bien tu ropa y vehículo. Cuando adquieras una mascota, quédate con ella. No abandones organismos de especies que puedan afectar a nuestros ecosistemas. Como pudimos ver, se conocen como especies invasoras aquellas que no son nativas de un país o una región geográfica particular, sino que llegaron de manera intencional o accidental, generalmente como resultado de actividades humanas. Estas especies se establecen en un nuevo sitio, se adaptan rápidamente, se reproducen y al no tener depredadores, se dispersan sin control, causando daños al ecosistema. Uy, maestra, ¿y cuáles son algunos ejemplos de estas especies? Muy buena pregunta, Ton, porque si conocemos estas especies invasoras, podemos identificarlos en nuestro entorno y evitarlas. Vamos a conocer algunas de estas especies. Observamos en pantalla las siguientes especies invasoras. El pitón de Birmania. Habita en las junglas y pantanos. Pueden superar los 7 metros de longitud y los 90 kilogramos de peso. El pez carpa koi es un gran pez ornamental asiático muy popular y querido en China. El calancho es un género de plantas compuesto de más de 120 especies propias de diferentes partes del mundo. Muchas de ellas de Europa, hacia el norte de África, pero también hay propias de diferentes zonas, como Madagascar, que cuenta con varias especies importantes. También podemos observar a la higuerilla, el poliqueto australiano, el pez león. En Chile existen dos tipos de avispas que comúnmente son llamadas avispas chaquetas amarillas. Estas especies son consideradas plagas debido al daño que causan a las actividades agropecuarias y recreativas. El coipu, este es un pequeño mamífero de tamaño mediano que proviene de Sudamérica, aunque antes de llegar a Cataluña, que es donde habitan más especies, primero vivió en Francia durante algunos años. ¡Wow! Otros ejemplos de especies invasoras son la paloma de collar turca, el kudzu, el cangrejo de manos espinosas y el árbol casaurina. ¿Qué les pareció, Tom? ¡Wow, maestra! Ahora que soy todo un explorador de la naturaleza, estaré más atento a identificar estas especies invasoras. Me parece muy bien, Ton. Y maestra, ¿y cuál va a ser el dato curioso de la clase de hoy?
Qué bueno que estás atenta, Ale. Vamos a sacar el dato curioso de nuestra cajita. Y dice así. ¿Sabías que en el 2019 25 especies fueron declaradas oficialmente extintas? 5 plantas, 5 peces, 4 aves, 4 mamíferos, incluyendo una subespecie de tigre y otra de rinoceronte, 3 anfibios, 3 reptiles y un invertebrado. ¡Uy, guau! Maestra, yo me quedé con una duda. A ver, dime, Ton, ¿cuál es esa duda? ¿Qué pasaría si en un ecosistema una especie desaparece? Es verdad, maestra. Hemos hablado de las causas y consecuencias, pero ¿qué pasa si las especies dejan de existir? Es muy importante entender que cada vez que una especie desaparece, se genera un desequilibrio en su ecosistema, ocasionando la muerte de otros animales o la superpoblación de otra especie, lo que hace que el espacio donde estos seres interactúan sufran grandes cambios que pueden incluso afectarnos a nosotros como humanos. Veamos un ejemplo. Pongan mucha atención. Si quitamos a los carnívoros, ya no hay quien se coma a los herbívoros. Sus poblaciones aumentan y se comen todas las plantas. Sin plantas, el suelo se pierde y se acaba el agua. Si quitamos a las plantas, ya no tienen que comer los herbívoros y sus poblaciones desaparecerían. Al desaparecer los herbívoros, los carnívoros tampoco tendrían que comer. Si quitamos a los herbívoros, ya no habrá quien se coma las plantas. Las plantas aumentarían, pero los carnívoros no tendrían que comer y desaparecerían. ¡Wow! Por eso tenemos y debemos respetar y cuidar el lugar donde viven todas las plantas y los animales, ¿verdad, maestra? Así es. Si aprendemos a respetar a la naturaleza, dándonos cuenta que tanto las plantas como los animales son seres vivos, que merecen que los tratemos igual como nos gustaría que nos trataran a nosotros, estaremos dando un gran paso para conservarlos. Y ahora que lo pienso, maestra, muchas de las cosas que hacemos como tirar basura, gastar agua, cortar árboles y otras cosas más pueden ser muy, muy, muy dañinas para la naturaleza y la vida que depende de ella, incluyéndonos a nosotros. Es muy cierto, Tom. ¿Qué les parece si el reto de la clase de hoy lo centramos en tratar de identificar algunas de estas causas? Muy bien, pues observa tu entorno e identifica acciones cotidianas que realizan las personas que afecten el ecosistema donde habitas. Registra en tu diario de campo estas acciones cotidianas y describe de qué manera ponen en riesgo a los seres vivos. Ilustra con dibujos o recortes estas acciones. Muy bien, pues ya estoy más que listo para observar mi entorno. Yo también estoy más que lista. Muy bien, pues vayan a explorar. Sin duda, uno de los valores más importantes que podemos tener es el respeto hacia nosotros mismos y hacia las demás personas. Debemos respetar que todos somos personas con cualidades, gustos e ideas diferentes y que precisamente esas diferencias son valiosas para poder convivir en armonía. Pero así como respetamos a los demás, ¿respetamos a los demás seres vivos que nos rodean? ¿Respetamos su hábitat? ¿Qué estamos haciendo para vivir en armonía con la naturaleza? Recuerden, todos los seres vivos somos una gran familia. Nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias, maestra Juanita. Muchísimas gracias, Ton. Es un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con SOS, Especies en Peligro. A continuación, Geografía. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer una rutina enfocada en las piernas. Comencemos con el calentamiento
Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541720413, 100 líneas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. Don, ¿a dónde vas a ir a explorar? Yo soy un gran explorador y quiero ir a explorar. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color.